Buenos días, tardes ya. Un gusto que nos estén acompañando en esta sesión, que es nuestra sesión del mes de abril del Seminario de Investigación Cualitativa en la Educación. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto recibir a un gran colega, a un gran amigo, a una persona pues muy querida que ha prestigiado mucho a nuestra universidad, que es el doctor Juan Manuel Piña Osorio. Él es investigador del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, aquí en la UNAM. Y bueno, pues nos va a impartir una conferencia que me parece a mí que es, bueno, pues ni mandada a hacer para los que estamos trabajando los temas de educación y escuela, que se llama La interpretación de la vida cotidiana escolar. Le voy a pedir, como es usual en nuestras presentaciones, al maestro Javier Alatorre, que sea tan amable de leer el currículum del doctor Piña. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, lo han seguido en su obra, pero bueno, siempre nos gusta dar ese reconocimiento y además pues hablar de sus trabajos para que ustedes tengan el referente y si alguno no lo conocen, lo puedan ubicar. Yo le decía precisamente ahorita a Juan Manuel que en el seminario que estoy dando, estamos revisando este trabajo que tiene, que se llama Estudiantes de una maestría, sus prácticas académicas. Francamente me está gustando mucho, Juan Manuel, y de verdad que tienes una expertise en poder entender lo que es la vida cotidiana, no desde la descripción simplemente, sino pues desde los lentes ya especializados de un investigador educativo, que eso es lo que queremos aquí que quede claro en la conferencia que les va a plantear el doctor, porque muchas veces se piensa que es ir a hacer esa mirada anecdótica libre, y bueno, pues los trabajos del doctor, por el contrario, creo que han aportado la recuperación, claro, de eso que sucede en lo cotidiano, pero con toda esta elaboración, comprensión, interpretación desde dentro, pero también desde lo que es la construcción del campo de la educación. Entonces, pues sí que él nos va a aportar una gran riqueza y creo que pues es una de las personas más reconocidas en México en el campo de la investigación cualitativa. De hecho, estás por prologar el libro de Isabel Arbezú, ¿verdad?, sobre investigación cualitativa. Entonces, pues Juan Manuel es un referente obligado para todos aquellos que quieran saber qué es lo que se está haciendo en el campo de la investigación cualitativa en nuestro país. Y de veras que muchas gracias, qué honor que nos hayas aceptado esta invitación, porque además está ocupadísimo. Juan Manuel ahorita está ocupadísimo, necesita días de 48 horas, igual que yo, sí, pero aún así se dio este espacio para compartir con nuestra comunidad. ¿Tú no tienes? Te pasé, te lo puse, te lo puse ahí. ¿Puede ser esto, no? Ah. Yo no quiero que lo leas. Bueno, él lo puede leer, él nos puede platicar. No, lo escondí. Lo escondió. Bueno, primero pues muchas gracias, ¿no? Ya le comentaba al doctor que le agradecía el que estuviera aquí y que pudiera compartir con nosotros pues su experiencia, su trabajo, porque construir un espacio así de reflexión desde esta mirada cualitativa pues ha sido difícil, ¿no? Creo que tiene una mirada más esperanzadora sobre el asunto. Pero bueno, en la facultad es importante el poder crear estos espacios y esta perspectiva, porque particularmente en la educación sí se requiere una aproximación mucho más comprensiva de los fenómenos educativos, ¿no? Y me parece que en el contexto de nuestro sistema educativo, en todos los niveles, sí se requiere investigadores que estén abordando de manera rigurosa, profesional, el análisis de estos procesos, porque tenemos problemas graves, ¿no? Yo considero que ni en la educación básica ni en media superior hemos podido dar cuenta de un sistema adecuado que responda a las necesidades de nuestra sociedad. Y me parece que en parte las aproximaciones tradicionales han tenido graves limitaciones para profundizar en el análisis de la problemática educativa nacional. Entonces, por eso es tan importante para nosotros contar con la participación del doctor y de enriquecer este seminario con su trabajo. Gracias.
Bueno, él es, como decía Frida, es investigador titular en el ISU, en el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, que digo, de comentario aparte, pienso que es uno de los centros más importantes, ¿no? Y es un emblema de la facultad en estos temas, ¿no? de investigación. Además es miembro del SNI, del nivel 2. Estudió la licenciatura y la maestría en Sociología y el doctorado en Pedagogía. Sus líneas de investigación son la problemática de la vida cotidiana escolar y el estudio de las representaciones sociales de los actores de la educación. Es un experto reconocido en el campo de la investigación cualitativa en educación. Por otro lado, conduce el seminario Elaboración de Proyectos de Investigación en el programa de posgrado de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha dirigido varios proyectos de investigación y ha sido coordinador de proyectos colectivos, entre los que se encuentran Expectativas de la UNAM para el siglo XXI, actores de 3 carreras, y la UNAM vista por sus actores. Además, la cultura política en estudiantes universitarios y el estigma y discriminación de estudiantes normalistas hacia sectores vulnerables. Y me decía que recientemente está emprendiendo un proyecto colectivo también sobre la identidad docente, ¿verdad? El doctor Piña es autor pues, que ha publicado muchísimo, y entre sus libros más conocidos destacan La interpretación de la vida cotidiana escolar, prácticas y tradiciones académicas, Cultura y procesos educativos, Representaciones imaginarios e identidad, los actores de la educación superior, también la subjetividad de los actores de la educación superior, El cristal con el que se mira. Entre sus artículos publicados en revistas académicas podemos mencionar El docente como particular entero, Consideraciones sobre la etnografía educativa, Valores de género y trayectoria profesional femenina en la Universidad Autónoma de Chapingo, La vida académica y su relación con la eficiencia terminal, Imágenes de la calidad de la educación, Políticas de excelencia y vida académica en el posgrado, La teoría de las representaciones sociales, su uso en la investigación educativa mexicana, entre otros. Su continua labor como docente y director de tesis, también en el posgrado de Pedagogía, ha sido incansable, y su participación en congresos científicos y en eventos académicos también ha sido muy prolífica, así como su compromiso en tareas de conducción de grupos y gestión educativa. Por eso nos permite afirmar que es uno de los académicos que más prestigio ha aportado a nuestra universidad en el campo de la educación. Muchas gracias, doctor. Un aplauso de bienvenida. Sí, bueno, pues nada más me toca darle la bienvenida al doctor Piña en nombre de la Facultad de Psicología, en mi calidad de coordinadora del campo de la educación en la licenciatura, y pues aprovechemos al máximo lo que nos ha compartido el doctor Piña, porque es de bastante interés para pues todos los que nos dedicamos a la educación. Muchas gracias, doctor, nuevamente su aplauso de bienvenida. Para las diapositivas. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación, especialmente a Frida, sí, que nos hace para venir a charlar con ustedes sobre la investigación cualitativa. Sí, cuando me invita pensé en 2 cosas que podríamos ver acá. Una, que habláramos sobre los métodos cualitativos, particularmente las técnicas, en qué consisten y demás, pero supuse, no, esto ya se trabaja bastante, y hay bastante bibliografía sobre ello. Tal vez sea más importante algo que, como ya lo dijo Frida, estoy trabajando para... ¿Se escucha? Desde adelante y atrás. Sí, vale. Sí. Algo que estoy trabajando actualmente para un libro donde va a participar Frida y otras colegas de la UAM, solo que yo tenía entendido que era un capítulo. Es el prólogo, o sea que ya me excedí. El capítulo y se van a ya me excedí. Más te pidió bueno, Isabel. Sí, ya me excedí. Y cuando me pidió esto Isabel, comencé a recordar cómo me había adentrado yo en la investigación cualitativa, que es lo que les quiero exponer. Vamos a ver lo primero, ¿no? Primero, esto tiene que ver principalmente con los antecedentes de uno. ¿Sí? Uno que
Pues yo estudié sociología, hice la maestría en sociología, pero primero estudié sociología, pero además la particularidad rural. Teníamos que ir al campo, pero ahí la modalidad, el paradigma, pues era estudiar problemas de corte estructural. Les platico brevemente esto. Imagínense, era el taller de investigación sociológica, área rural, y los alumnos teníamos que seleccionar un tema. Y finalmente, uno selecciona lo que ha leído. Y como ahí habíamos leído todos, por lo menos los que ahí estábamos, en los 12 que éramos del equipo, habíamos leído, decíamos El Capital, pero era solo un capítulo del Capital de Marx, ¿sí? Era el de la acumulación originaria del capital, que es un capítulo importante, pero era el único capítulo, ¿no?, que conocíamos a fondo, y la mercancía, que era el otro capítulo, ¿no? Pero decíamos que éramos expertos en el capital. Bueno, y ahí viene lo que es el proceso de acumulación originaria y las condiciones que se requieren. Por ejemplo, expropiar al productor directo de sus medios de producción. Esto es que el campesino y el artesano pierdan sus medios de producción, pierdan su taller o su parcela para que puedan vender su fuerza de trabajo. Bueno, dijimos, no, pues hay que ver eso, el proceso de acumulación, el proceso de proletarización que se da en Tehuacán, Puebla. Y ahí nos vamos a Tehuacán, Puebla. Había que hacer un cuestionario, había que hacer entrevistas, pero todo nuestro modelo era el capital, y lo que Marx había visto en Inglaterra, queríamos que eso se viera en Tehuacán, Puebla, en la década, en fines de la segunda mitad del siglo XX. Pues imagínense ahí cómo estábamos forzando la realidad, ¿no? Otros compañeros se fueron a Chiconcuac a ver el desarrollo del capitalismo. Lo que sí recuerdo que un maestro les dijo, oye, pero Kautsky nunca estuvo en Chiconcuac, ¿cómo metes a Kautsky aquí? A nosotros nos dijo, ¿y ustedes? ¿A poco Marx estuvo en Tehuacán, Puebla? No, pero bueno, finalmente el capitalismo tiene tendencias, y vamos a ver ahí las tendencias, cómo se está desarrollando el capitalismo, etc. Bueno, nuestro cuestionario, una pregunta, yo recuerdo mucho, ¿sí? Le preguntábamos, además las preguntas que formulábamos, directas, ¿me puede contar cuándo perdió usted violentamente sus medios de producción? El campesino ahí, ¿cómo? A ver, ¿a qué se refiere? ¿Qué medios? ¿A mis burros? No, son los instrumentos de trabajo y el objeto de trabajo, la tierra, etc. O sea, hay un rollo para que entendiera el señor. Bueno, finalmente dice, no hemos perdido de eso, no se ha dado eso, en fin, finalmente pensamos que la gente no entendía lo que era la ciencia, no entiende la ciencia, ¿no? Pero fue una experiencia. Posteriormente entro a trabajar a la Comisión Federal de Electricidad reacomodando poblados que iban a ser afectados por el embalse de una presa hidroeléctrica y había que reacomodarlos. Ahí también, ahí era más que nada, pues era un trabajo cuantitativo, igual que lo que hacía en la facultad, ¿sí? Pero acá ver cuántas hectáreas tenía la persona para darle una porción de tierra similar, cuántos hijos, etcétera. Todo era numérico, y además las entrevistas pues eran frías, oiga sus datos, esto, llenar un cuestionario y ya. O sea que en eso me fui especializando. Sin embargo, llega el momento en que quiero ya dedicarme a otra cosa y decido, por casualidad, encontré una convocatoria del CICE, UNAM, que ya desapareció. Bueno, sigue el CICE, no, ya no está el CICE. Sí, pasaron al CESU. Bueno, era una especialidad. Se llamaba Programa de Formación de Recursos Humanos para la Docencia y la Investigación Educativa. Una especialidad en investigación y formación de profesores. Para mí fue importante esta experiencia, muy buena y todo. Comenzamos a leer bastante, leímos bastante, pero sobre todo la crítica al positivismo. Eso era lo que leíamos. Leíamos también de grupo operativo, de aprendizaje grupal. Sí, eso también me apasionó, me gustó, todo me gustó. Pero un autor destacó en todo esto, Michel Lobrot. Un autor que hablaba de la autogestión pedagógica. En Francia, la importancia de la autogestión. Brevemente, para este autor, la sociedad contemporánea se ha burocratizado. ¿Sí? Por lo tanto, ya no hay que cambiar sindicatos, sino cambiar las estructuras mentales de los jóvenes, de los niños jóvenes, para que como adultos piensen de una manera distinta. Hay que enseñar la autogestión, pero la autogestión solamente se aprende si se vive. Y por lo tanto, los maestros debemos fomentar la autogestión pedagógica. El maestro como un guía, pero el alumno tiene que trabajar, tiene que leer, tiene que discutir, tiene que analizar, ¿sí? Finalmente dicen, pero el sistema europeo es muy estricto, el francés, ¿cómo le hacemos? Dice ahí, no, pues ahí de lo que se trata es que todos están aprobados, pero todos tienen que participar. Quien no quiera participar, a partir del ejemplo se va a incorporar, ¿sí? Poco a poco se va a ir incorporando. Bueno, a mí me encantó este planteamiento de Lobrot, de manera que comencé a trabajar
en la FES Aragón, en pedagogía, séptimo semestre, octavo semestre, ya eran jóvenes que iban a salir. No, pues llevo mi propuesta de Lobrot y no, pues hubo muy buena aceptación de los jóvenes, les gustó, les encantó, pero ojo, eran pedagogos, ya de octavo semestre. Bueno, hay que trabajar. Encuentro una convocatoria para trabajar en la Universidad Autónoma Chapingo, impartiendo la clase de Introducción a la Sociología. Y vamos a ver esto. ¿Sí? Veo, pues aquí tiempo completo. ¿Qué piden? Piden licenciatura, yo tenía mi especialidad, muy bien. Voy a ver, hay que hacer un examen de oposición, pero me dijeron, un conocido, no vayas a empezar con tus técnicas de participación porque te reprueban. No, acá lo que tienes que hacer es llegar, exponer, ser directivo y demás. Preparé la clase, preparé muy bien el tema, la dictadura del proletariado era el tema. Vamos a leer la dictadura y ser un dictador con los alumnos, ¿no? En la clase. Si alguien se volteaba, callarlo y... No, me calificaron bastante bien, me quedé ahí a trabajar, ¿no? La idea era que ya entrando, al ver el contexto institucional se los platico. Primero, en ese momento se decía, era una institución democrática, porque allá se elige todo. Todos los estudiantes, más bien todo salón, todo grupo, tiene un jefe de grupo que lo seleccionan los estudiantes. Los estudiantes tienen consejeros. Los estudiantes participan en la selección del director de su departamento, de su especialidad. Al rector se le elige, a los consejeros, todo se elige democráticamente. Hay mucha participación. Por lo tanto, hay cantidad de grupos políticos, eso lo vemos después, ¿no? Pero hay una participación activa en la política por parte del estudiante, ¿no? Cuando llego a trabajar allá, era una institución pequeña relativamente, era una universidad ya, ¿sí? 5.000 estudiantes, 2.500 profesores. Vaya, es una institución con unas condiciones bastante buenas, muy favorables. Imagínense más o menos un profesor para los estudiantes. Ninguna institución lo tiene, ¿no? Claro, ya a la hora, ya cuando se ve, es como el Producto Interno Bruto, que dice, no, pues cada mexicano tiene esto, pero vemos que Slim tiene mucho y otros no tienen nada. Así pasaba algo parecido acá, ¿sí? En la licenciatura, su especialidad le llaman allá, había maestros que daban un grupo al año, mientras que en preparatoria era la carga pesada, recuerdo, y que a mí me dijeron, no, es que es una carga muy pesada acá. Venía de Aragón, de atender 2 grupos, de estar estudiando, también en Acatlán estuve dando otro grupo, o sea, hace un recorrido por toda el área metropolitana, ¿sí? Varios grupos, varias actividades. ¿Cuántos grupos voy a llevar? 3 grupos. Digo, no, pero soy de tiempo completo, 3 grupos nada más. Y se disculpó el coordinador, mira, vas a tener que venir tarde, mañana y tarde, porque no pudimos ajustar tu horario. Bueno, pero para mí me pareció excelente, ¿no? Trabajar 9 horas a la semana. No, pues todo lo que puedo hacer aquí, leer y todo, trabajar con los estudiantes, a ver si algunos compañeros quieren trabajar esta modalidad de la autogestión pedagógica. No, pues ahí dije, aquí es el paraíso. Aquí va a haber mucha disposición por las condiciones. Los estudiantes, miren, 2.500 de preparatoria, 2.500 de licenciatura, ¿sí? 820 profesores de tiempo completo, perdón, di mal el dato, eran 2.500 estudiantes, no profesores. 820 profesores de tiempo completo. De todas maneras, las condiciones son muy buenas, eran muy buenas. Hay 3 tipos de estudiante. El becario completo, interno, tiene ahí todo, hospedaje, lavandería, todo, y también la alimentación. El estudiante becario externo, él solo tiene acceso tiene una beca, pero puede comer ahí en las instalaciones. Y finalmente el externo, si el que no tiene beca ni nada, si es externo, que es una minoría. El sindicato, había sindicato democrático, esa fue una experiencia desde el primer día. Me dice la compañera, la coordinadora, te tienes que sindicalizar. Digo, no, pero si de la FES Aragón ya no me contrataron porque fue una huelga, nada más a solidarizarme, ahora que... Le digo, oye, pero no es peligroso. No, aquí si no te sindicalizas te vas, ¿eh? Aquí todos somos sindicalistas. Y democráticos. Ah, bueno, pues así se tiene. Y por cierto, mañana vamos a una marcha. Así me tocó de inmediato una marcha, nos vamos, ¿no? A la Ciudad de México. Así que no vienes para acá, te vas al hemiciclo a Juárez, ahí nos reunimos y de ahí marchamos hacia, no recuerdo dónde fuimos,
por reforma fuimos, ¿no?, a exigir mayor presupuesto para la institución. Bueno, ¿qué pasaba ahí en la institución? ¿Cómo era? El programa. El programa era Introducción a la Sociología para estudiantes de bachillerato, de prepa agrícola. Como había estudiado sociología rural, dije, no, pues vamos a ver el campesinado, los autores que hablan del campesinado. No, no había nada de eso, eso también era curioso, ¿no? Primer capítulo, la sociología como ciencia. Y en un apartado, sentido común contra ciencia. Vamos a decirles que el sentido común era malo, era pésimo, había que olvidarlo, y la ciencia era lo bueno, ¿no? Sí, el otro capítulo era las clases sociales y la lucha de clases. El otro capítulo era el Estado, ahí se veía el origen del Estado, los aparatos del Estado, el poder del Estado, y un apartado, la dictadura del proletariado. La verdad, yo cuando leí esto digo, no, pues ¿cómo? Y sí pregunté, oye, ¿los alumnos responden con este programa? No, pero tienen que responder porque pues, es la ciencia marxista la que hay que enseñarles y todo. Bueno, pues así fue el programa, dije. Finalmente yo traía mi propuesta de pedagogía institucional. Sí, cuando llego con mis alumnos, primer grupo, ¿sí?, me dieron 3 grupos, pero con el primero llego. Muchachos, vamos a ver aquí sociología, sacan el cuaderno, recuerden apuntar. Les digo, no, por favor, no apunten, mejor vamos a platicar, a charlar. ¿Sí? Vamos a ver la materia de sociología, vamos a ver estos contenidos, pero les voy a proponer que por favor vayan a la biblioteca, les voy a dar decir qué materiales los buscan, los leen, y aquí vamos a venir a discutirlos. Algunos alumnos levantan la mano, sí, preguntan, ¿esto va a venir en el examen? Bueno, todavía los contenidos, ¿no? No, y ahí contestaron de inmediato, ¿no? Pero el examen y todo. Y yo recordando a Lobrot, hay que utilizar decirles que no hay problema con la calificación. Muchachos, aquí no hay problema con la calificación, todos están aprobados. Y ahí, ¿de veras estamos aprobados? Sí, sí. Bueno, para la siguiente sesión llegaron, de los 50 que tenía, llegaron como 5 nada más, ¿no? Y los demás, no, pues usted dijo que ya estaban aprobados, ¿no? Que ya para qué venir. No, bueno, pero era un decir y todo, ¿no? Pero había otra cosa, ¿no?, en la institución. ¿Sí? Había otra cosa había una práctica en la universidad, que no la había encontrado en otros lugares, que se llama cuestionamiento a profesores. O sea, los estudiantes tenían tanto poder que cuando algo no les gustaba podían cuestionar. Cuestionar es criticar, o es quitar al profesor, ¿no? Prácticamente quitarlo, ¿no? Pedir otro profesor, ¿sí? Y era una práctica recurrente, ¿no? En el consejo interno se discutía eso constantemente, ¿no? Cuestionamiento a 3 profesores. ¿Por qué? Porque eran autoritarios, porque no enseñaban bien, porque no explicaban, porque no daban apuntes, etc. Esas son las características del cuestionamiento. Bueno, pero ahí tomemos en cuenta esto. La institución les estoy hablando de hace ya un tiempo, estaba muy aislada, era verdaderamente una isla. Los muchachos ahí se la pasaban todo el día, eran internos, becados internos. Los que no eran internos, ahí se la pasaban. Hay cine, ¿sí?, 2 veces a la semana, actividades culturales como música, teatro o algo, otros días a la semana. Fin de semana siguen las actividades, ahí comen, ahí todo, ¿no? Muchos maestros viven ahí, o sea, es una institución que tiene también casas para los profesores. Bueno, esto lo convierte en un espacio sui generis, donde las interacciones son muy intensas, una especie, sí, como decía, de isla. Ahí vive la gente, ahí participa la gente, se conocen y obvio